Tiene es Fernández. Fernández la juega para Rubén para Lo Celso. La abrió hacia la izquierda para que le reciba Villagra. Guarda que se viene central, la tiene Lo Celso. Guarda que se viene central. El negro la agarró. La reputa madre que los parió, nos hizo un gol el negro. Y está haciendo la banda de River. Se quedó enganchado un jugador de Boca. Está haciendo la banda de River. Mirá lo que está haciendo este. No puede ser tan turro, lo hizo. Después cree que no es quilombo. Está gritando el gol pasándose la mano con la banda de River. Está haciendo quilombo. No tienen que echar, a Tevez le echaron por eso. No tienen que echar, a Tevez le echaron. Se tiene que ir este negro pistolero, no puede hacer lo que hizo. ¿Qué fue? ¿Cómo va a hacer eso y se va a venir a hacer la banda de River? A Tevez le echaron por eso. Una vergüenza lo que hizo este muchacho. Una vergüenza este pistolero. Te digo más, si no lo vio el árbitro, lo tiene que ver línea o el cuarto árbitro. ¡Hay seis árbitros! Tiene que ser expulsado. ¡Lo tienen que echar! ¡Sí, andate! Y si no, pegale un bife. Si no pegaste, ¿de qué te la das? ¿Quién te cree que sos? ¡Andate! ¿Quién te cree que sos? ¿Quién te cree que sos? El árbitro lo tiene que echar. Lo tiene que echar el árbitro. ¿Cómo va a hacer el gol y se va a ir mostrando la banda de River? A Tevez cuando hizo la gallinita lo echaron. Y acá tiene que pasar lo mismo, viejo. Lo que hizo este hombre es para que después haya quilombo todos los días. ¿Pero quién se cree que es este hombre? Lo rajan de todos lados. Un mediocre. Un mediocre que entró con una pistola en un vestuario y que viene a la mismísima y ahora se tira el caradura. Caradura, hay que echar el árbitro. Escúchame, el árbitro no tiene los huevos suficientes. Porque él tiene que parar todo este quilombo. Porque se queda, además de cruzada, no aparece la autoridad. Y es un quilombo, se agarran todos los jugadores. Caradura, Herrera, despertá, por favor. ¿Pero quién te cree que sos? Pata sucia, ¿quién carajo te cree que sos? Que venís a la Bombonera a cancherear. ¿Pero quién carajo sos? Que te echan de todos lados. ¿Pero quién te cree que sos? Ahí lo tienen que decir. ¿Qué te haces el canchero que no hiciste nada? Anda a cagar. Mira vos que venís a la Bombonera y te venís a hacer, porque haces un gol. Dejate de romper las pelotas. El árbitro es otro caradura, lo tiene que echar el árbitro. ¿Para qué hay 6 árbitros? ¿Para qué hay 6 árbitros? Nadie vio lo que hizo Gutiérrez. Por lo mismo le echaron a Tevez en la cancha de River. Por lo mismo le echaron a Tevez. Dejate de romper las pelotas, viejo. Otro partido, Boca Central, complicado. Lo complica Gutiérrez y el árbitro. El árbitro Herrera, aquel que amonestaron en el primer tiempo a 4 jugadores de Boca en aquel partido con River, y que amonestaron solamente a uno de River, que cuando Daniel dijo yo no lo había visto Daniel con claridad, vi a él y dije, bueno, será, no será, pero bueno, viendo claramente que lo hizo, es una situación compleja, porque realmente no tiene ninguna necesidad. Marcó el gol, ¿por qué tiene que venir aquí a hacer un gesto? De River, equipo donde él no juega, equipo donde él se fue también mal, como hace siempre en todos lados, se fue mal de Racing. Pero bueno, lamentablemente los partidos de Boca y Central están signados por esto. Esto que organizó Central, después de aquel famoso partido con Ceballos, que gran parte del periodismo también favoreó y que llevó a que Boca en el partido en Córdoba no le cobraron un penal porque como Boca, ¿por qué le iban a dar un penal si le habían dado otro? A ver lo que va a hacer Herrera, sigamos Herrera. Le va a hacer... amarilla en la mano, Es un caradura. Si le saca amarilla es porque lo vio y es un caradura. Ahí va a molestar a uno de Boca también. Sí, porque Centurión pegó un golpe. Es lo que le marcaba Coudet. Los dos le dijo Coudet. Los dos. Entonces fallo salomónico. La amarilla para los dos. ¡Lo echó! ¡Lo echó! Está bien porque Centurión pegó un cortito. Y ahora va a Centurión a buscarlo. Está bien. Ahora lo va a buscar Centurión. ¿A quién estás llamando, negro cagón? ¿Por qué no te vas y te dejas de romper las pelotas? Quilombo que hizo. Pero ¿quién se cree que es este pata sucia, viejo? Míralo, míralo. Se va festejando. Mirá. Pero ¿quién se cree que es este?
En un país donde la justicia hubiese estado a oficio, cuando entró con el revólver no puede jugar nunca más ese hombre. Y sigue provocando, mirá vos. Y sigue provocando. Algo va a hacer antes de irse, acordate. Se hizo la banda de vuelta, Hizo la banda de vuelta. Exacto. Cuando estaban por meterse en el túnel se hizo la banda de vuelta. Una vergüenza. La verdad, una vergüenza. Ahora, lo poco inteligente que es Centurión también, ¿no? No lo echaba, Si Centurión no le pega, no le echaba a Teo Gutiérrez. No, Tranquilo, la no le única echaba, opción era la de Teo Gutiérrez. Pero no le iba a echar Herrera. ¿Vos te pensás que Herrera le iba a echar a Teo Gutiérrez? Que acá la cancha de Boca lo único que hizo fue molestar a jugadores de Boca contra River. Una vergüenza. Acá las expulsiones y los penales son contra Boca. Cuando es al revés no existen. Usted ya va por el segundo penal que cobra después del que no le cobró a Boca contra Central exactamente igual. Pero bueno, así están las cosas. Teo Gutiérrez y Centurión expulsados. 1-1 el partido y empezar de nuevo. ¡Vamos Boca! Gutiérrez no tiene que jugar más en el fútbol argentino. No tiene que jugar más, Entró con un revólver, camorrea en la cancha de Boca. ¿Qué más queremos? Aparte en la semana dijo que no estaba cómodo en Rosario, que seguramente se va a fin de año. Pero que se vaya mañana. Es un provocador, Es un provocador. Podían haber armado un desastre. Y esto todavía falta un tiempo y medio, Va a ser muy complicado esto. Poquitito de respeto, ¿no? Poquitito de respeto, ¿no? ¿Quién carajo se cree que es este Gutiérrez? ¿Quién carajo se cree que es? Fracasado de todos lados donde estuvo. Lo echaron de una patada en el culo donde todo. Y así lo tienen que echar de la Argentina y que no vuelva nunca más. Yo digo que son jugadores que se creen más de lo que son. Por supuesto. Camorrero. Mirá que venís a la Argentina, a la cancha de Boca, haces un gol para Central en vez de festejarlo. En beneficio de Central le está rindiendo un homenaje a River. Está loco. Porque Tevez por lo menos le hizo la gallinita a River. Este viene jugando, en vez de respetar y de disfrutar del gol de Central, le está rindiendo un homenaje a River en la cancha de Boca, de donde le echaron de una patada en el culo, por mala persona y mala leche que es. Muy bien. Está suspendida, no juega, Ah, bueno, Si no, menos no mal. sale. Menos mal, por algo lo dice entonces. Y claro, si no, no puede hacer eso. No, pero igual, como jugador de la Dios lo El cría jugador y de la después lo selección juzga, ¿no? también, representa a la selección. Como jugador de la selección argentina, una vergüenza también lo de Funes Mori. Una vergüenza lo de Funes Mori. Repetí el Twitter que hizo Funes Mori, el mamarracho ese que hizo. Qué grande sos y arroba la cuenta de Teófilo Gutiérrez. Ajá, el mamarracho digo por lo que escribe, ¿no? Bien por Funes Mori. Vos sabés que lo de Teo está en las principales portadas de todos los diarios, Es que La locura que hizo Teo Gutiérrez en la Bombonera. fue vergonzoso, lo vi clarito, lo tengo en diagonal. Y además me muestra, Noé, un video que se ve que también, después de hacerse la franca, se aprieta la nariz. Ese clásico gesto que hacen algunos también de muy mal gusto aquí en la Bombonera. Bien. Iba a decir una barbaridad, pero iba a involucrar a muchos, ¿no? No, y aparte después, tal vez le caen a usted también. No se ponga a la altura de esta gente. Saque lateral para Central.